Para los espacios vectoriales es necesario entender una estructura. ¿Cuál es la estructura? La estructura del espacio vectorial está construido a través de ciertos ladrillos que vendrían a ser este conjunto, ¿sí? Y tenemos dos operaciones. Entonces hay 10 postulados que me permiten definir si algo es un espacio vectorial o no. Entonces, ¿cómo podemos interpretar a los espacios vectoriales? Podemos interpretar como que si se tratara de una casa, mi espacio vectorial. Mi espacio vectorial, ¿qué es? Es el conjunto de los vectores. Y de todos los vectores, yo tomo 3 con los que puedo yo, genéricos, con los que yo puedo construir mi definición. No olvidemos también que nos apoyamos en algo que se llama los ladrillitos. ¿Qué son los ladrillitos? Son las constantes, y las constantes de este conjunto de los números reales. Entonces, por ejemplo, si la casita que voy a construir es una casita a la que se le llama matrices, pues el espacio vectorial será el espacio vectorial de las matrices. Si la casita que vamos a construir en este caso es el espacio vectorial de los polinomios, pues seguirá ciertas reglas y se construirá de tal manera que sea un espacio de polinomios. Entonces necesitamos 10 reglas en total, 5 debidas a la adición de vectores y 5 debidas a la multiplicación de vectores, que vendrían a ser en este caso las reglas de instrucción para construir una casa, por ejemplo. Entonces las dos definiciones, suma de vectores y producto de un escalar por un vector. Hay muchos productos, ¿sí?, que se definen. Nosotros vamos a trabajar el producto de un escalar por un vector. Entonces necesitamos las reglas. En la primera regla me dice que si hay dos vectores u y b que pertenecen a este subespacio B, entonces u más b pertenecen al espacio B. Entonces en este caso, si yo hago un dibujito, tengo que decir, por ejemplo, si este espacio vectorial fuera R2, tengo dos vectores con componentes ux, uy, y este otro componente, este otro vector con componentes bx, by, y mi resultado tiene que ser un vector de R2, no puede ser un vector de R3 ni de R1. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tengo los vectores con sus componentes ux, uy y bx, by, y yo sé que sumo x con x y y con y. Aquí tenemos un ejemplo numérico. Entonces, en este ejemplo numérico no me puede salir, por ejemplo, de ningún lado un 5K, porque solo está trabajando con x y con y. Entonces, ahí decimos que la suma que se ha armado tiene que pertenecer al espacio donde pertenecían los elementos que la componen. Luego tenemos la conmutatividad aditiva, es otra propiedad en donde se cambia el orden de las sumas de los vectores. En este caso, gráficamente podemos ver que este es u, este es más b, y vemos que esto es u más b. Entonces, en este caso, hacemos ahora b y a b le sumamos u y nos tiene que dar exactamente el mismo vector. Entonces, ¿cómo comprobamos eso? Simplemente este vector que acabo de señalar tiene que ser el mismo que el otro. Y miren, se superpone. Entonces ha cumplido con el axioma de conmutatividad de la adición. La asociatividad aditiva, en cambio, si en este caso dice u más b, ¿sí?, entonces primero hago la suma u más b, que es la que está aquí, y luego a esa suma le sumo w, y el resultado tiene que ser el mismo a que si primero sumáramos u más w y luego le sumamos el vector b, me tiene que dar un vector paralelo idéntico a este. Entonces hacemos la prueba y vemos que en efecto sí me da un vector idéntico. Las últimas dos reglas de la suma, la composición de vectores, en cambio me prometen la existencia del neutro para la adición. Entonces el neutro de la adición me dice que existe un 0 en ese vector, en ese espacio vectorial, tal que a cualquier vector que yo le sume el 0 me da el mismo vector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector 2i menos 5j y le sumo el 0i más 0j, que es el vector nulo de R2, el resultado tiene que ser el mismo vector i. Entonces ahí cumple. Y el último es la existencia del elemento inverso aditivo. Entonces el elemento inverso aditivo es aquel que me da el 0 vector.
Es decir, como cuando teníamos en física, recorríamos el caminito de ida y el vector menos b es el caminito de regreso, es decir, que el vector b va desde el principio hasta el final y luego el vector menos b va desde el final hasta el principio. Perdón. Geométricamente también podemos interpretar como el vector que está desplazado 180 grados o pi radianes. Es otra interpretación que se tiene. Es geométrica. Y esas son todas las reglas para la adición. Ahora para la multiplicación, en cambio. Es multiplicación de un vector por un escalar. No olvidemos que hay varias multiplicaciones. Hay producto interior, la cápsula, el producto usual, producto interno usual, producto exterior, ley de composición interna, ley de composición externa. En este caso es la ley de composición externa porque estoy relacionando un escalar con un vector. Entonces esa es externo el conjunto de los reales, en este caso el cuerpo, el conjunto de los reales es externo al espacio vectorial. Entonces por eso se llama ley de composición externa o producto usual. Entonces en este caso la primera definición se parece a la de la suma, ¿no? Cuando yo tengo un vector b y un escalar a, entonces al multiplicar ese escalar alfa por ese vector b, lo que yo obtengo es un vector o más grande o un vector más pequeño, pero que es paralelo al vector original. Esa definición es el paralelismo o combinación lineal. Entonces en álgebra combinación lineal es un paralelismo, es decir, que tienen el mismo unitario. Recordando que nuestra definición clásica del unitario es el vector dividido entre su norma. La norma que es, por eso se llama normalización. No nos olvidemos que la norma de cualquier vector es el pitagoriano de sus componentes. Si estamos en R3, sería x más y más z y todos elevados cada uno al cuadrado. El siguiente, la propiedad distributiva del producto por un escalar por la suma de un vector. Alfa por u y alfa por b es alfa u más alfa b. Luego tenemos la propiedad de alfa más beta por u, que son la suma de los escalares y multiplicados por un vector. Luego tenemos la asociatividad al multiplicar. Multiplico primero beta por el vector y ese resultado lo multiplico por alfa, o puedo multiplicar los dos escalares y luego el vector. Y finalmente la existencia del neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo es 1. 1 es una constante que pertenece a los reales. O si es que estuviéramos trabajando con cuerpo complejo, sería 1 más 0i, que pertenece a los complejos. No nos olvidemos que los complejos es el conjunto grande y los reales es parte de ese conjunto complejo. Entonces el 1 pertenece a cualquiera de los dos. De ahí en un ejemplo tenemos determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Entonces hay que probar los 10 enunciados para determinar si se trata de un espacio vectorial. Entonces me dice que este vector x, y, z que pertenece, miren, este es el b. El b es el de las matrices 3×1 que cumplen esta condición. Como pertenece a esas matrices asociadas en 3×1 con una restricción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer un despeje. En este caso el despeje más sencillo es y, pero hay dos despejes alternativos en el cual se puede despejar z o se puede despejar x. Pero en este caso nos vamos a quedar con y porque es más sencillo de desplazar. Entonces no nos olvidemos que una matriz puede estar compuesta por la suma de matrices. Entonces, donde era y, va el despeje para poder ligar esta condición que nos está dando el problema. Y vamos completando. Respecto de x1, tenemos que aquí es x1 más 0z1 y más 0. Entonces por esa razón es que se escribe 1 en x1 pero 0 en los otros dos. Y lo mismo para, además aquí es z1 más 0 x1 y bueno, siendo rigurosos en orden sería 0x1 más z1 y más 0. Una manera de ensamblar. Ahora, claro, nosotros habíamos propuesto la existencia de tres elementos, ¿no? Entonces va el U, el B y el W. Entonces solo se cambian los subíndices. Vamos a probar
que la suma de U más B tiene que pertenecer al espacio de las matrices 3×3. Hago las sustituciones indicadas y en efecto confirmamos que pertenece a las matrices 3, 1 y sí cumple. Entonces ahora hay que probar la propiedad conmutativa de la adición. Entonces U más B es B más U, eso hay que demostrar. Se hacen las operaciones y en efecto sí. Aquí ya tenemos B más U y del paso anterior tenemos U más B. Si las comparamos son iguales, entonces cumplen con la propiedad conmutativa de la suma, ¿sí?, de los vectores. Conmutando elemento por elemento, nosotros también vemos que es una propiedad de los reales que se puede extender al de las matrices. Bajo el mismo principio, ¿sí?, se prueba primero haciendo la suma de U más B y luego W. Entonces lo que está en el paréntesis se prueba y se tiene una solución, elemento, el término, término. Una vez hecho eso, hacemos en el otro caso, primero sumamos B más W y luego U. Hacemos paso por paso como en el ejemplo anterior y vemos que en efecto son iguales. Al ser iguales, entonces cumple la condición número 3 de la suma. Entonces nos faltan 2 propiedades de la suma y 5 de la multiplicación de una suma por un escalar, la ley de la composición exterior. Vamos viendo ahora la existencia del cero vector. Definimos, ¿no?, el cero de las matrices 3×1 es de esta columna de ceros al que se le aplica la suma al vector genérico de ese espacio vectorial. Y también vemos que al sumarle el cero vector nos da lo mismo, entonces sí cumple. Y luego se propone la existencia del inverso aditivo. Y luego se tiene que confirmar que el inverso aditivo nos dé el neutro aditivo. Entonces se le pone el menos adelante de la matriz, se ingresan los valores, luego se los suma, eliminamos términos semejantes y en efecto da el cero que habíamos propuesto. Entonces bajo esa premisa también cumple la quinta propiedad de la adición. Entonces ahora vamos a ver la ley de composición exterior si cumple. Entonces definimos, ¿sí?, al principio definimos a 2 valores alfa y beta que pertenecen a los reales. Con eso tenemos que trabajar. Entonces estos elementos tienden a extender las propiedades de los conjuntos de este espacio vectorial. Entonces vamos a ver cómo se extienden. La quinta propuesta era la combinación lineal. Entonces se multiplica por alfa la matriz genérica y se ve que pertenece a las matrices 3×1, entonces sí cumple. Luego tenemos que hacer la propiedad, primero tenemos que encontrar la suma de las matrices y luego multiplicarlas por el escalar. Entonces se encuentra la suma de las matrices y se multiplica por el escalar. Luego se hace individualmente alfa U y alfa B. Luego se tienen que sumar. Una vez que se suman, comparamos con lo encontrado en el apartado 7.1 y en efecto vemos que es lo mismo. Entonces cumple con el séptimo postulado, que es la distributiva de un escalar por la suma de 2 vectores. Luego tenemos la suma de los escalares multiplicados por un vector. Entonces primero alfa más beta por mi vector es esto de aquí. Hago la operación y aplico distributiva. Luego encuentro alfa b y beta b. Una vez que he hecho eso, sumo, reduzco términos semejantes y comparo. Tiene que parecerse la expresión de la izquierda con la de la derecha. De hecho, no solo se parecen, son idénticas. Entonces, decimos que sí cumple. Luego tenemos la conmutatividad de escalares. Entonces, ¿qué hacemos primero? Encuentro beta por la matriz, aplico la propiedad distributiva, término a término, y luego multiplico el coeficiente exterior. Eso en primer paso. En segundo paso, en cambio, multiplico alfa beta por toda la matriz. Entonces, fíjense cómo introduzco alfa beta. Y luego aplico la propiedad asociativa de la multiplicación entre escalares para cada término y vemos que sí cumple. Finalmente tenemos la existencia del neutro multiplicativo. Entonces el neutro multiplicativo, que es lo que me dice, es el 1, no se olviden, el 1 es el neutro multiplicativo, o sea, de todo
los números que hay, el neutro multiplicativo pertenece a los números reales. Entonces este es el neutro multiplicativo y está dentro de los reales. Entonces, ¿qué hago? Multiplico aplicando la propiedad del coeficiente por cada término de la matriz. Luego, una vez que tengo eso, aplico la propiedad modulativa de la multiplicación en los reales para cada término y finalmente demuestro que sí cumple la condición. Pues finalmente, por las condiciones de la 1 a la 10, sí cumple. Contesto, el conjunto dado en efecto es un espacio vectorial y respondo a la pregunta. La pregunta era si la afirmación era verdadera o no. Entonces la afirmación de los vectores, de la matriz de elementos x, y, z que pertenecen a las matrices de orden 3 por 1, tal que 2x menos y menos 2z menos 12z igual a 1 es un espacio vectorial, es verdadera. Y con eso queda resuelto el ejercicio.